Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magdalena Moreno y vamos a conversar un poco sobre la inclusión de la educación sexual integral en la formación de grado. Como saben, este es el tercer encuentro de esta propuesta para pensar la inclusión de la ESI en la formación de grado a partir de la perspectiva de género. Y en el día de hoy lo que quiero hacer es presentar un poco la propuesta de la educación sexual integral y también pensarla cómo la podemos incorporar en la formación de grado en la geografía. Para empezar, me parece que es imposible pensar en la educación sexual integral si no revisamos los aprendizajes que recibimos a lo largo de toda nuestra trayectoria educativa acerca de la sexualidad. Es decir, es necesario preguntarnos de qué manera aprendimos sobre sexualidad a lo largo de nuestro recorrido escolar, desde nivel inicial hasta el hoy, hasta la formación de grado actual. Y seguramente, si bien algunas personas han recibido educación sexual integral, porque es una ley sancionada hace ya más de 15 años, sigue existiendo una educación sexual que no es integral, sino que sigue el modelo que Morgade llama biologicista, biomédico, sumado a un modelo moralizante. ¿En qué consisten estos modelos? Bueno, en centrar la educación sexual en simplemente la descripción y el funcionamiento de la anatomía, y sobre todo centrada en la genitalidad, pensar que la sexualidad está directamente relacionada y únicamente relacionada con la genitalidad, pensando además esa genitalidad con una función específica que es la de la reproducción, y que además este modelo piensa a la sexualidad y a las prácticas sexuales como una amenaza, como un riesgo. Es por esto que muchas charlas y muchas clases que se tienen de educación sexual desde estos paradigmas lo que hacen es presentar todas las amenazas posibles de riesgos de infección y los efectos no deseados de las determinadas prácticas sexuales, pero no desde un lugar de cuidado del cuerpo y de la salud, sino más bien como desde un discurso moralizante en donde si se tienen ciertas prácticas de cierta manera y con ciertas personas, bueno, eso puede traer amenazas hacia nuestros cuerpos, traer efectos que no queremos. Y de esta manera, desde este modelo biologicista, biomédico, junto con el modelo moralizante, lo que hace es permitir determinadas prácticas sexuales y cuestionar, prohibir, sancionar otro tipo de prácticas. De este modelo, de esta forma, perdón, la sexualidad queda vinculada a prácticas sexuales, a genitalidad, pero además justamente a esta idea moral. Lo que vamos a ver es que esta educación sexual, que seguramente es la que recibimos muchas de nosotras, no ponía en el centro el deseo, el placer, el goce, el poder aprender desde un lugar del placer y no desde el miedo, la amenaza, las restricciones. Por eso es muy importante conocer lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en Argentina, que es la Ley 26.150, sancionada en el año 2006, y es importante porque va a plantear un nuevo paradigma. ¿Qué va a decir? Bueno, la educación sexual debe ser integral, esto es, no debe focalizarse solamente en lo biológico, aunque también, sino que debe tener una mirada integral de la sexualidad, es decir, debe prestar atención a los aspectos biológicos, pero también psicológicos, afectivos, sociales y culturales de la sexualidad. A su vez, esta ley va a plantear que recibir este tipo de educación sexual, la integral, es un derecho que tienen todos los educandos de todos los establecimientos educativos del país, ya sean públicos, de gestión estatal o de gestión privada. Esta ley también va a plantear la necesidad de que la educación sexual integral se dé de manera transversal. Entonces ahí ya tenemos una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer en la formación de grado para que de manera transversal aparezca la ESI? Pero también se va a plantear que puede haber espacios curriculares específicos de educación sexual integral.
Y que por supuesto esto tiene que darse de manera sistemática, no puede ser una charla, una actividad aislada del resto del proyecto institucional o aislada de toda la formación de grado. A su vez, la ley ESI, entre otras cuestiones, va a plantear que uno de sus objetivos es asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los diferentes aspectos involucrados en la ESI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo no voy a ir a dar mi opinión moral sobre lo que está bien y lo que está mal en términos de sexualidad, sino que lo que voy a hacer es poner en juego conocimientos precisos, confiables, actualizados, científicos, podríamos decir. Aparece aquí de nuevo en una segunda pregunta vinculada a la formación de grado, que tiene que ver con, bueno, cómo se enlazan estos conocimientos de la ESI con la formación de grado, por ejemplo, en geografía. A su vez, la Ley de Educación Sexual Integral establece que, y otras normativas que surgieron después, resoluciones sobre la ESI, establece que tiene que haber equipos referentes en cada institución educativa, referentes de ESI, que se debe preguntar acerca de los conocimientos que tienen las personas que están participando de concursos para ascenso docente, es decir, tienen que tener una formación específica en educación sexual integral. Tiene que haber espacios de formación para familias, madres, padres, abuelos, como estén conformadas esas familias, quienes sean responsables del cuidado de otros. Bueno, tiene que haber espacios de formación para esas personas, a la vez que una formación docente continua, ¿no? Esto es, bueno, quienes se han graduado de docentes tienen que continuamente estar recibiendo y seguir formándose en educación sexual integral. A su vez, se plantean los lineamientos curriculares básicos a través de la resolución que allí figura. Se establece lo que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios para cada nivel educativo, esto es, los contenidos básicos que deben priorizarse y enseñarse desde nivel inicial hasta la formación docente. Para esto se han venido creando materiales oficiales, allí les dejo el enlace donde pueden encontrar sobre distintas temáticas. Sin embargo, en geografía, estos materiales oficiales no presentan propuestas para abordarla ni en la formación docente ni en la formación de grado de licenciatura. Ahora bien, para poder abordar la ESI, y acá aparece una tercera pregunta si se quiere, con respecto a la formación de grado, lo que se propone desde la ley es que aparezcan siempre 5 ejes conceptuales que son los que figuran allí. Una es reconocer la perspectiva de género, otro es respetar la diversidad, otro es valorar la afectividad, otro es ejercer nuestros derechos y otro cuidar el cuerpo y la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pensamos una propuesta formativa en geografía, por ejemplo, en grado, que esté cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral, tiene que tener algunos de estos ejes conceptuales. Es decir, tiene que, por ejemplo, respetar la diversidad en términos de género, pero también lo podemos pensar a partir de la teoría de la interseccionalidad. Tiene que valorar la afectividad, esto es, bueno, poner en juego los afectos, los sentimientos. Y tiene, por ejemplo, también que reconocer la perspectiva de género, esto es, reconocer que hay un sistema de género específico de cada sociedad, en distintas sociedades actuales hay distintos sistemas, a lo largo de la historia vamos a reconocer distintos sistemas también, pero en donde es importante considerar que las relaciones de género son justamente relacionales, que la categoría de género pone en relación a los diferentes sujetos a través de un determinado sistema. Entonces es importante considerar estos ejes conceptuales para poder incorporar la ESI justamente desde la perspectiva de género, por ejemplo, en la formación de grado. Aquí les copié los núcleos de aprendizaje prioritarios para la formación docente. No los voy a leer todos ahora, pero sí quería que los tuvieran para que pudieran revisar también cuáles son esos núcleos temáticos básicos priorizados que deben enseñarse a la hora de formar docentes. Ahora bien, yendo un poco a estas preguntas sobre cómo incorporar la educación sexual integral en la formación de grado, por ejemplo, en geografía, bueno, aquí aparece una primera distinción conocida ya en la ciencia geográfica, que tiene que ver con una geografía escolar tradicional versus una geografía escolar más renovada.
que tiene su correlato científico también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta geografía más tradicional, que responde a un objetivo primario de conformación del Estado-nación y de conocer ese territorio nacional, esta geografía tradicional está centrada en conocer, describir las condiciones físico-naturales de los territorios de cada Estado-nación, aprendiéndolas de memoria, enseñándolas incluso de memoria, y basándose en una concepción de que la ciencia es positivista, que es neutral, como si el conocimiento estuviera allí fuera y solamente hay que ir y tomarlo, y como si quien estuviera estudiándolo, conociéndolo, produciendo en verdad ese conocimiento, estuviera ajeno a esa realidad. En este sentido, el espacio es visto solamente como una superficie, como un contenedor, donde localizamos determinados fenómenos, por ejemplo, condiciones físico-naturales, climas, biomas, hidrologías, etc. Pero no tiene un rol activo. Frente a eso, una geografía que ya lleva varias décadas, una geografía renovada, lo que va a reconocer es que los territorios están en permanente y los espacios están en permanente construcción, que son producto y producen también conflictos entre los actores sociales, es decir, hay grupos sociales que justamente por los distintos sistemas de poder, uno de ellos son los sistemas de género, van a entrar en conflicto, y es parte del conocer y el de formarse en términos de grado en geografía, el reconocer cuáles son esos actores sociales, cuáles son esos conflictos espaciales, territoriales que se generan, reconocer justamente que estas relaciones espaciales son relaciones de poder y están atravesadas por relaciones de género, y a su vez, frente a este aprendizaje de memoria, bueno, pensar en un aprendizaje que sea significativo. Y aquí el eje de la ESI, de valorar la afectividad, va muy ligado a este aprendizaje significativo, porque ¿cuándo ocurre este tipo de aprendizaje? Bueno, cuando de algún modo o nos pone en cuestión alguna creencia que teníamos, o nos hace revisar ciertos preconceptos que tenemos. Bueno, eso también es parte de valorar la afectividad. A su vez, esta geografía renovada va a pensar que el espacio no es un mero contenedor, sino que es producto de estas relaciones sociales, pero que también es productor de las mismas. Y nos vamos a centrar en formar ciudadanos críticos, no solo en términos escolares, sino también en la carrera de grado. Bueno, en poder desarrollar el pensamiento crítico, el poder desarrollar el pensamiento científico, el no repetir cualquier información que recibimos de cualquier modo, sino poder tener una mirada crítica sobre ella. ¿Cómo hacerlo? Incorporando la perspectiva de género o incorporando la educación sexual integral. Bueno, existe lo que llamamos dentro de la geografía científica las geografías de género, las geografías de las sexualidades, que en verdad comenzaron en la década de los 70 con lo que llamamos geografía de la mujer. Esto es, bueno, unos primeros planteos que lo que hacían justamente de manera crítica era plantear que el desarrollo geográfico que se venía haciendo en los estudios académicos planteaba como si fuera universal y neutral determinados fenómenos, pero que en verdad respondía a una mirada específica, que era un punto de vista masculino, y que se estaba invisibilizando la experiencia de las mujeres. Luego, ya en la década de los 80, van a comenzar las geografías de género a explicar esas desigualdades, esas diferencias, justamente por estos sistemas de poder, este sistema de género, y van a introducir debates, preguntas, nuevos temas de estudio sobre temáticas que algunas ya se venían estudiando en la geografía, como los espacios urbanos, los espacios rurales, la movilidad, el transporte, pero van a agregar otras temáticas, como por ejemplo la violencia de género, cómo espacializar la violencia de género. Por ejemplo, lo que yo estoy investigando en mi doctorado es cuál es la configuración espacial que adquiere la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, y esa es una temática que si no se estuviera incorporada a la perspectiva de género, a la perspectiva de las sexualidades, sería imposible pensarla siquiera como un tema a estudiar de la geografía. Y ya en la década de los 90, junto con la teoría queer, va a comenzar a desarrollarse en las geografías de las sexualidades, donde empezamos justamente a hablar de geografías en plural, pensando en múltiples geografías posibles, visibilizando geografías lesbianas, espacios homosexuales, espacios transgénero y travesti. Vamos a estudiar
qué ocurre con las prácticas espaciales y el deseo. Y también vamos a pensar desde la teoría de la interseccionalidad. Esto es poder pensar cómo estos sistemas de poder operan al mismo tiempo en diferentes situaciones y que no solo vamos a pensar en términos de clase o en términos de género, sino que vamos a pensar en otros sistemas que también generan opresiones o situaciones de privilegio, como pueden ser la edad, la nacionalidad, la lengua, la edad, la capacidad motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder abordar desde la formación de grado en geografía la ESI, es importante conocer este campo, es importante conocer cuáles han sido los estudios de la geografía de la mujer, de la geografía de género y de la geografía de las sexualidades, para que sea incorporada de manera transversal. Si bien, como dice la ley ESI, puede haber una materia específica, un seminario específico en el grado sobre estas perspectivas, bueno, es importante también, o este campo, es importante también que esté incorporado de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tengo una materia, la formación de grado, por decir algo, geografía social, pero no incorporo la perspectiva de género, bueno, no estoy garantizando la ESI. Si tengo una materia sobre transporte y movilidad y no incorporo la perspectiva de género, tampoco estoy garantizando la ESI en la formación de grado. A quienes quieran conocer más sobre las producciones científicas, pero también activistas militantes sobre las geografías de género y las sexualidades, les invito a entrar a este mapa que creamos con la cooperativa Cambalache, en donde si ustedes hacen clic en cada uno de los puntos con números que ven allí, van a encontrar producciones académicas, científicas, libros, pero también podcasts, actividades militantes, etcétera, sobre estas temáticas. Está subido de todas maneras al campus el enlace al mapa de las geografías de las sexualidades para que quienes quieran conocer más también puedan hacerlo. Y por último, para seguir pensando y abrir un poco en el encuentro sincrónico las preguntas, reconocer que incorporar la ESI en la formación de grado se trata de garantizar un derecho, que si no se lo hace se lo está vulnerando, el derecho a recibir educación sexual integral. Repetir esta idea de que no tiene que ver con repetir mis creencias, con inculcar mis creencias de todo tipo, sino con llevar al aula en la formación de grado conocimientos validados científicamente, que estén actualizados, que sean precisos, que sean confiables. Y siempre tener esta pregunta en mente. Bueno, este texto que estoy leyendo, esto que estoy aprendiendo, esto que estoy enseñando, ¿para quién es válido el conocimiento del cual me está hablando? ¿Qué realidades está visibilizando? ¿Cuáles está estudiando y analizando? ¿Y cuáles está ocultando? ¿Qué está dejando de lado? Por otro lado, también animarnos a crear. Hay un campo a desarrollar en la geografía con respecto a la ESI, entonces animarnos a crear herramientas pedagógicas, recursos didácticos, preguntas de investigación. También animarnos a fortalecer redes, esto es, bueno, quiénes están estudiando estas temáticas y poder crear redes con ellos, pero sobre todo y fundamentalmente tener una actitud reflexiva sobre los aprendizajes que recibimos de educación sexual a lo largo de nuestra trayectoria escolar, pero también sobre nuestras propias creencias, sobre nuestras prácticas y sobre cómo nosotros también ejercemos el poder o en qué situación dentro de estos sistemas de poder nos encontramos. Bueno, voy a dejar aquí, así como planteos generales, para en el encuentro sincrónico poder debatir, ver qué ideas van surgiendo, qué preguntas, y dejar el espacio abierto. Muchas gracias.